Ola, que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Un Manuel Rei, redactor do portal Gueciencia. Benvidos todos aos que nos estades seguindo a través das redes sociais de Gueciencia, tamén a través da nosa página web. Estamos un día máis aquí con emisións en directo desde o noso portal e hoxe pois temos a honra de inaugurar un novo proxecto, un ciclo de charlas que leva por título Vigo Científico e que realizaremos en colaboración co Consorcio da Zona Franca de Vigo. Vigo Científico pois é unha serie de conferencias que manteremos desde hoxe hasta o mes de abril cada semana para dar a coñecer pois o traballo de algúns referentes científicos da cidade desde diversas perspectivas. Hoxe, ademais, farémolo con alguén cuxo traballo no último ano pois estivo moi de actualidade pola súa disciplina como é inmunoloxía por mor da pandemia da COVID-19. Falamos de África González, catedrática de inmunoloxía da Universidade de Vigo. E tamén, ademais de África, acompañaranos neste encontro para comezar o delegado do Goberno na Zona Franca de Vigo, David Regades, os que saudamos xa tanto a David como a África que están connosco. Moi boa tarde aos dous, que tal? Hola, que tal, Manuel? Moi buenas tardes. Queríamos, que tal, África, que tal, David? Encantados de saudarvos. En primeiro lugar, pois queremos darlle a benvida ao delegado da Zona Franca de Vigo, a David Regades. Moi boa tarde, David. Moi boa tarde. A verdade é que bueno, no ADN da Zona Franca de Vigo sempre estuvo a palabra ciencia, a palabra investigación e, sobre todo, o apoio, non? A tanto talento que hai na nosa cidade, no noso territorio, seguramente na Eurorrexión, porque a mí me gusta falar de Eurorrexión. E cando Galicia Ciencia nos plantexou este Vigo Científico, estas jornadas vinculadas a pôr en valor a ciencia e a investigación e dunha forma fluida, unha forma dinámica e, ao mesmo tempo, moi rigurosa, pois non tuvemos ningunha dúbida, non? Dende a Zona Franca de que queríamos estar aquí e queríamos, de alguna forma, poñer tamén o grano de arena dende a Zona Franca para que isto fose posible. E, bueno, empezar estas jornadas, empezar estes encontros con unha persoa tan destacada, non? En estes momentos tan en boga, quizá África preferiría, non? Que a inmunoloxía que non estuvese tan de moda nestes momentos. Pero, bueno, os tempos son os que son e eu estou encantado de poder presentar a África González, unha recoñecida inmunóloga que temos a sorte de que viva aquí, de que viva en Vigo, que viva entre dós, que naceu en Madrid en 1962, se licenciou en Medicina e Ciruxía na Universidade de Alcalá de Henares, conseguindo o premio extraordinario da súa promoción. Durante a carreira comenzou a interesarse por as bausas que causaban enfermedades durante o MIR, realizou especialidades de inmunoloxía no Hospital Puerta del Hierro de Madrid. Paralelamente desarrollou su tesis de doctorado que publicaría en 1991. A continuación trabajó en Cambridge. Esto es la vinculación de la ciudad de Vigo, ¿no? Que parece que todas las personas destacadas de esta ciudad pasaron por Cambridge en un laboratorio dirigido por el premio Nobel César Milstein, un investigador con un papel esencial en el desarrollo de prometedoras terapias de anticuerpos monoclonales, y después de su estancia en Reino Unido, África González llega en 1996 a la Universidad de Vigo. Aquí construye la que fue su primera área de inmunología de una universidad gallega. Contribuyó también a la creación del Centro de Investigaciones Biomédicas, que dirigió entre el año 2009 al año 2019, 10 años que fueron apasionantes para ella y que hoy cuenta con un equipo de 200 personas y un reconocido prestigio científico a nivel internacional, actuando además como un gran foco de captación de talento. Lo decíamos antes, mantener, retener y al mismo tiempo propiciar el talento en nuestra ciudad. Recursos para la universidad y para la ciudad que son imprescindibles y que no podemos prescindir. Presidió entre el año 2016 y el año 2020 la Sociedad Española de Inmunología.
En el ámbito empresarial, África es cofundadora de una spin-off llamada Monul Muntech, empresa especializada en síntesis y en funcionalidad de las nanopartículas y su uso en los biosensores. Su trabajo investigador y su espíritu innovador le valieron durante su trayectoria de numerosos reconocimientos. Fue finalista de los premios de la Unión Europea a las Mujeres Innovadoras y miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia y colaboradora en diversas actividades de divulgación de la ciencia y de los centros educativos o medios de comunicación. África, para mí, como vigués, es un lujo que seas convecina nuestra y gracias por tanto trabajo, por tanta aportación al mundo de la investigación y al mundo de la ciencia. Tuya es la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Daniel, por el apoyo de tanto Zona Franca como GeCiencia, que me parece que es una iniciativa que debe mantenerse y continuar para dar, pues mostrar lo que se está haciendo en la ciudad, que es mucho, y la gente que está detrás de esos laboratorios, de esos grupos de investigación que están trabajando día a día. Así que por mi parte, la verdad que muchísimas gracias por haberme invitado y nada, yo esperando a que me preguntéis lo que consideréis oportuno. Moitas gracias, África. Moitísimas gracias, David Regades, tamén delegado do Consorcio da Zona Franca de Vigo, por colaborar tamén nesta iniciativa e, bueno, pois poñer no foco, non, como falábamos, referentes da investigación na cidade. Despois de África González, pois falaremos tamén, David, como xa comentamos en GeCiencia, con persoas pois como Fernando Aguado, Begoña Vila e tamén Manuel Garci, que son pois tres persoas que desde logo pois tamén levan o nome de Vigo por moitos lugares do mundo. David Regades, moitísimas gracias por esta introducción. Bueno, pois entramos en materia coa entrevista a África González. Moitas gracias, David. Quedamos á espera de despedirnos na parte final da conversa. Un saúdo e moi boa tarde. Un abrazo. Muchísimas gracias, David. Bueno, África, pois imos aló, comezamos despois deste repaso tan grande polo teu currículum, que xa comezou pois aló por comezos dos anos 80, non, na Universidade de Alcalá de Henares. Eu quería un pouco facer ese percorrido desde o comezo, non? Desde que chegas a Vigo, se non me equivoco, xa comentaba David, no ano 96, para entrar na Universidade de Vigo. Como é un pouco, como te leva a túa trayectoria ata a cidade? Un pouco como recalas aquí, e, bueno, pois 25 anos despois, que se di pronto, pois segues traballando aquí. Fainos un pouco de percorrido. Bueno, como bien ha comentado David, yo hice la carrera de medicina en Alcalá de Henares, hice el doctorado a la vez que hice la especialidad de inmunología en Puerta de Hierro y decidí que quería dedicarme a la investigación y me marché fuera. Estuve 4 años con el doctor César Milstein, que le dieron el premio Nobel por los anticuerpos monoclonales, y en la vuelta a Madrid estuve nada más que un mes con una beca de retorno de la Comunidad Económica Europea en Alcalá de Henares. Pero, bueno, estuve mirando en distintos sitios. Yo había visto que también que la docencia me gustaba mucho. Había estado dando clases durante mi estancia en Puerta de Hierro en la Escuela de Enfermería y de Formación Profesional y vi que la docencia me gustaba. Y, bueno, gracias, mi director de tesis, el doctor Francisco Gambón, se había incorporado en el Hospital Meixoeiro, en aquel momento Meixoeiro de Vigo, y me comentó que había una plaza vacante de profesora titular interina. Entonces vine a ver la universidad, de hecho estuve alojada con él, y lo que vi fue una universidad muy joven, había empezado en el año 90, que tenía todo por empezar, todo por hacer, todo por desarrollar, y me pareció que era un buen momento para también analizar y ver si realmente a mí lo que me gustaba era la investigación y la docencia, que era lo que podía hacer en la universidad. Y también me dijeron que Vigo iba a tener medicina. Y bueno, pues yo pensé que iba a poder dar clases en Facultad de Medicina.
Desgraciadamente, 25 años después, seguimos sin tener Facultad de Medicina en Vigo. Sí que se supervisan estudiantes de los últimos cursos, pero finalmente, bueno, pues yo me incorporé como profesora, creando el área de inmunología, impartiendo sobre todo en biología, pero también pues supervisando tesis doctorales a médicos, a farmacéuticos, a biólogos, bueno, intentando potenciar el ámbito biomédico dentro de la Universidad de Vigo. África chegas a unha cidade pois que, bueno, da que é sabido o seu potencial industrial que está pois grabado prácticamente a lume, non? Na súa historia, pero que supoño que tamén polo que puideches ir vendo e coñecendo, pois que tamén destaca no aspecto da innovación, o desenvolvemento e a investigación. Un pouco como percibiches a evolución desta aposta pola ciencia na cidade desde a túa chegada? Como foi isto? Yo cuando llegué vi, había mucha gente joven y por tanto, pues muchas ganas, mucho impulso. Yo realmente pensé que Vigo iba a poder crecer y tener más de 1 millón de habitantes en poco tiempo. La verdad que luego me equivoqué porque la parte de demografía no ha crecido tanto. Pero durante todo este tiempo se fueron generando pues no solo centros de investigación, sino también más colaboraciones con empresas, por ejemplo, biotecnológicas. En Porriño, que tenemos tanto Alonza como ahora el grupo Zendal. Inicialmente había las empresas CZ Veterinaria, que hacía vacunas veterinarias, ¿no? Y ahora ya integrado dentro del grupo Zendal, que hacen también vacunas humanas. También, por supuesto, todo el tema del puerto y todo alrededor de la automoción, que generaba muchísimo empleo, y también, por supuesto, el tema marino. Y, de hecho, a partir del tema marino, inicialmente vino mucha gente para ver si podíamos hacer colaboraciones. Y, de hecho, hoy he estado hablando con el doctor José Fuentes, que se ha jubilado recientemente, para ver si podíamos desarrollar, por ejemplo, anticuerpos monoclonales para detectar larvas de mejillón, otra gente pues para ver algas marinas. Entonces, yo llevaba mi línea de investigación en el ámbito biomédico, pero me surgieron muchas colaboraciones también en el ámbito marino. Y por tanto, bueno, yo vi una ciudad con ganas de moverse, con ganas de hacer cosas, yo la vi con mucho futuro y con mucho potencial, y por eso fue la razón de venir. También otras razones muy importantes fue, bueno, el apoyo familiar de venir pues mi marido con mi hijo pequeño, lo que es el entorno de Vigo, que es absolutamente precioso, la gastronomía y la gente. O sea, realmente a mí Galicia me enamoró desde el primer momento, y yo de aquí no me quiero ir. Xa vai ser, supoño que definitivo, non? Esta estancia a África, que agora pois o resto da carreira vai estar aquí e confiando na cidade, na universidade e nas súas institucións, non? Sí, exactamente. E tamén, pois, volvendo un pouco ao traballo da Zona Franca África, tamén che quería preguntar un pouco, pois, que papel poden xogar nisto institucións, pois, con moito que dicir en Vigo, como o propio consorcio, non? Ti que destacarías, pois, do traballo, pois, que se puidera tecer nestes anos, coa propia universidade, non? Cos seus centros de investigación e coas empresas, pois, que tamén medran o abeiro da Zona Franca, que destacarías desta colaboración e destas unións, pois, que se poñen en marcha? Bueno, pues la verdad que Zona Franca puede tener un papel muy, muy importante y de hecho ya hay colaboraciones en marcha. Se han hecho incluso solicitudes conjuntas para, por ejemplo, un laboratorio cuántico con la Universidad de Vigo. También cesión de espacios para que, por ejemplo, pues la universidad tenga un pie dentro de la ciudad de Vigo. Sabéis que el campus está en Lagoas Marcos Sende, bueno, pero tenemos ahí la reivindicación de que podamos estar más cerca de la ciudad, ¿no? Y en ese aspecto Zona Franca está también ayudando y apoyando. En el ámbito biomédico, yo creo que puede haber también muchos proyectos que se pudieran hacer en el futuro, y yo creo que
que puede haber muchísimos puntos de encuentro y de colaboración, tanto con el apoyo, no solamente, por ejemplo, con la cátedra Citroën, ¿no?, que con financiación directa, sino también pues, con proyectos conjuntos, cursos de formación que puedan necesitar y que desde la universidad se puedan proporcionar, el tema de becas, los espacios que hemos comentado. Yo creo que se abren muchas posibilidades de trabajo. Claro, no solo yo es el ámbito biomédico el que más conozco, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de ingeniería, de informática, las posibilidades yo creo que son muy, muy amplias. E, bueno, tú, tipo a túa propia iniciativa, pois tamén decidiches desde Vigo poñer en marcha unha empresa como Nano Immunotech, que tamén é un pouco un dos selos de identidade do Centro de Investigacións Biomédicas e que, bueno, que é un exemplo seguro que moi interesante para esta unión, non, entre universidade e empresa e o traballo pois tamén que pode atraer e o talento que pode atraer a unha cidade como Vigo, non? Sí, bueno, la idea de crear Nano Immunotech fue a raíz de unos cursos que promocionaba la Fundación Genoma España, de presentar ideas de tipo empresarial. Y planteamos una idea que era utilizar los nanomateriales en el ámbito biomédico con distintas finalidades, estudiar su toxicidad, hacer una buena caracterización de los nanomateriales, también utilizarlos en biosensores y para detectar determinadas cosas. Y bueno, nuestra sorpresa fue que nos concedieron el Premio Nacional de Genoma España y finalmente decidimos invertir ese dinero y los 5 promotores de la empresa iniciamos Nano Immunotech, nano de nanopartículas, inmuno, dijimos que estuviera en el centro, ¿no?, para darle, y luego tech de tecnología. Entonces, bueno, Nano Immunotech surgió como spin-off tanto de la Universidad de Vigo inicialmente, luego la Universidad de Zaragoza, y está ubicada ahora mismo en el edificio Citexvi, que es un edificio que está en el propio campus de la UAS Marcos Ende, donde se ubican varias empresas, por ejemplo, está Gradiant allí ubicada. La verdad que el poder dar trabajo no solo dentro de mi grupo de investigación en lo que es la Universidad de Vigo, sino también poder generar ideas y trabajo dentro de Nano Immunotech ha sido muy, muy reconfortante. Por otra parte, es complicado una empresa de base biotecnológica en momentos de crisis y de problemas económicos, es muy difícil mantenerla. Estas empresas necesitan mucho dinero, necesitan mucha financiación. Nosotros hemos tenido mucha suerte, contamos con la ayuda del Ministerio con un proyecto Neotech y también con un Business Angel que apostó por la empresa. Y bueno, ahora estamos haciendo también además de vender nanomateriales y de estar en bastantes proyectos europeos, también la empresa está intentando desarrollar biosensores también para COVID. O sea que, bueno, es lógico que en estos momentos se intenten buscar técnicas que puedan, dentro de lo que nosotros sabemos hacer, que podamos ayudar en esta pandemia. Desde logo que cando chegou a pandemia moitos dos pensamentos volveron, non? Cara a aposta polo I+D+I en Galicia e en España, pois moitas veces esas deficiencias crónicas que hai no apoio á investigación. Que reflexión faz un pouco, África, como nos colleu en Vigo, en Galicia, en España esta pandemia, que leccións podemos aprender? Pois que igual para a próxima que veña, que oxalá pois tarde tempo en vir, que esteamos mellor preparados. Bueno, pues yo creo que nos pilló con unos sistemas hospitalarios en general bastante bien, con muy buenos profesionales, pero se vio una serie de deficiencias en los propios hospitales y en los centros de salud, sobre todo en las existencias de no haber mascarillas, de no haber respiradores, hemos sido totalmente dependientes de fuera. Y también técnicas de diagnóstico.
las técnicas de PCR, distintos centros de investigación nos ofrecimos a poder hacer nosotros los test, porque tenemos gente formada, tenemos tecnología, pero estuvimos siempre muy dependientes de comprar los kits de fuera, del extranjero. Esta parte de tener que ser tan dependientes al final nos hace que tengamos que comprar las cosas mucho más caras. Entonces, tenemos, yo creo, que reanalizar bien qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que realmente habría que mejorar, habría que reforzar la primaria. Hay que volver a las consultas presenciales, por favor, nada más de telemedicina, consultas presenciales. El apoyar y el ver lo que necesitamos a nivel de organización. Un problema muy importante que se ha visto ha sido en las residencias. Las residencias que no están medicalizadas, pero tampoco había un conducto claro entre lo que era la residencia y lo que podían ser los servicios médicos. También el hecho de las distintas voces. Yo he echado en falta una voz más potente de la Organización Mundial de la Salud y una voz más potente a nivel europeo. Esto es un tema a nivel mundial y esto no lo podemos abordar nosotros solos, ni como ciudad, ni como región, ni como país. Esto es una pandemia mundial. Y yo creo que en algunos aspectos se podía haber hecho mejor. En concreto, lo que es en nuestra ciudad, rápidamente la gente se puso en marcha. La Universidad de Vigo fue muy rápida, se creó un grupo de trabajo junto con prevención de riesgos para empezar a poner en marcha determinados protocolos de actuación. Se trabajó con la Fundación Biomédica para hacer detección temprana, hacer poolings de PCRs. Distintos grupos de investigación, en concreto del CIMBio, pues intentar secuenciar los virus, el ver cómo poder mejorar en los pacientes en el hospital, personas que han diseñado respiradores, boquillas dentro de ingeniería. Es decir, la gente se ha puesto a trabajar en lo que ha podido y en lo que ha sabido hacer. Y a veces la coordinación de todo este personal y de todo ese talento a lo mejor ha fallado en poder sacar el máximo de todos nosotros, tanto a nivel español como a nivel internacional. Si bien es verdad que ha habido desde el principio un intento de ayudarnos, de publicar las cosas rápidamente y saber qué estaba pasando. Por ejemplo, compartir las secuencias. Hay unas páginas web donde los grupos de investigación mandan las secuencias del virus para ir conociendo las variantes. Ha habido, por parte de los investigadores, yo creo que de intentar darlo todo, pero también hay una limitación, que es el tema económico. Yo, por ejemplo, pedí varios proyectos a nivel europeo y a nivel del Instituto de Salud Carlos III que no conseguí. Sin financiación no se puede trabajar. Tú puedes tener muy buenas ideas, pero sin financiación no se puede avanzar. Entonces, bueno, hay cosas mejorables y hay otras cosas que se han visto, que tenemos unos equipos sanitarios muy buenos, dedicados totalmente y que se han puesto desde el primer momento. Y yo creo que también a la ciudadanía en general hay que darle un 10. Ha sido un comportamiento en general excelente. A veces salen en las noticias, bueno, pues pequeños grupos de fiestas, etcétera, pero eso no es la mayoría. La gente, nunca antes pensábamos que íbamos a poder ir con mascarilla por la calle, todos. El comportamiento que se ha tenido en general ha sido muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, temos que entrar en materia. África, é lógico, non podíamos obviar en falar da pandemia, máis pois desde a túa especialidade, como é a inmunoloxía. Entonces tamén, bueno, quería aproveitar para convidar a xente que nos está lendo, que se quere pois deixar algunha cuestión, algunha dúbida que teña sobre a pandemia a África González, pois pode facelo a través dos comentarios, tanto a través de YouTube como de Facebook. E precisamente quería romper un pouco o xeo África para falar da situación actual,
bueno, supoño será un momento apaixonante, non? Para a vosa disciplina no momento en que estamos vivindo pois o proceso de inmunización de unha parte tan importante da poboación. Que valoración faz? En que punto estamos agora de todo este proceso, pois que seguro que vai a marcar un antes e un despois en toda esta pandemia? Pues la verdad que es un momento muy interesante desde el punto de vista de nuestra especialidad. Yo viví también la etapa del SIDA, en una época en la que no había fármacos, las personas se morían, se tardaron años en conocer el virus, se tardaron años en tener fármacos y todavía no tenemos vacuna para el virus, el HIV. Pues este año ha sido realmente muy apasionante desde el punto de vista de la rapidez en el conocimiento del virus, de su comportamiento, rápidamente hacer técnicas de diagnóstico, no solo la PCR, sino técnicas inmunológicas para poder conocer la presencia del virus, lo que se llaman los test de antígenos, o también conocer si una persona está infectada, los test de anticuerpos. Todo eso son técnicas inmunológicas. También fuimos un poco los primeros en dar la voz de alarma de que las personas que estaban en la UCI podían estar muriendo por un proceso inflamatorio, lo que se llama la tormenta de citocinas. Y desde España llamamos a Europa y a nivel internacional para la idea de poder bloquear esa tormenta de citocinas con inmunoterapia. Con estudios que se iniciaron en el Hospital Ramón y Cajal, a partir de ahí se empezaron a tratar pacientes bloqueando con esa tormenta de citocinas. Entonces, digamos que los inicios fueron realmente pues, de muchísima rapidez, de muchísimas dudas, de ver cómo manejar los pacientes, y luego tenemos en menos de un año una vacuna, pero no solo una, sino que llegan 2, llegan 3, vacuna rusa, vacuna china, vacuna de Johnson & Johnson que va a llegar, la vacuna de CureVac alemana que va a llegar. Tenemos en muy poco tiempo muchísimas vacunas. Esto creo que la gente tendría que darse cuenta de que ha sido un logro y ha sido una hazaña que en solo un año tengamos tantas vacunas gracias a la inversión económica y a ponerse todos a una. O sea, esto ha sido la evidencia de que poniendo los países ricos, poniendo financiación, dinero y esfuerzo personal, se ha podido lograr. No quiero decir que a lo mejor con otros virus pueda ser igual de sencillo, ¿no? Como ha sido, como parece que está siendo con el conseguir las vacunas. Pero realmente es un hito histórico. ¿Y cómo yo veo la pandemia? Lo que me preguntabas. Bueno, pues yo veo que ahora ya se manejan mejor a los pacientes, tenemos medidas de protección, sabemos también detectar tempranamente a las personas y que hagan confinamiento, sabemos tratar mejor a los pacientes, ya hay dexametasona para disminuir la infección, la inflamación pulmonar, tenemos antivirales, tenemos para bloquear esa tormenta de citocinas y se están testando fármacos, incluso un fármaco de Farmamar que ya se está testando en pacientes. Tenemos ensayos clínicos como es, por ejemplo, el concentrado de anticuerpos o la transferencia de plasma o incluso anticuerpos monoclonales para bloquear el virus. Y tenemos también vacunas, Entonces, ¿yo cómo veo esto? Pues lo veo mucho más fácil ahora el controlar el virus, no exterminarlo, ¿no? Porque tener en cuenta que a nivel global, estamos con una pandemia a nivel global y esto no se va a parar solamente con vacunar en España. Necesitamos tener una vacunación global. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo que comentaba es que se deberían de vacunar a las personas mayores de todos los países, ¿no? Empezar para disminuir la gravedad de la enfermedad, la muerte y las secuelas. Y luego, pues ya ir al resto de la población, ¿no?
Esto, bueno, pues choca también con los países ricos, ¿no? Que quieren proteger a la población. Y bueno, pues estas son las situaciones que la Organización Mundial de la Salud pues tiene unos intereses y luego los países pues tienen otros. Entonces, yo soy relativamente optimista ahora. Tenemos vacunas y además se han demostrado que son muy eficaces. O sea que yo animo a que la gente se vacune cuanto antes, mejor. E desde logo superar tamén non África o escepticismo que ás veces pode haber, non? Co que se está falando, pois de feito agora, coas dúbidas sobre algunhas vacinas e tamén pois con algunhas dúbidas xerais sobre a propia pandemia e sobre as medidas de prevención bueno, que tamén poden costar vidas, non? Mira, claramente cuando hay unión de personas, los contagios están ahí y eso lo hemos visto en Navidades clarísimamente. O sea, esta es la mejor evidencia y sobre todo aquí en Galicia, que no hubo muchos casos en la primera y segunda ola, estamos viendo ahora en esta tercera ola, hemos visto muchos casos y más fallecimientos que en la primera. Claramente tenemos que utilizar todas las armas que tenemos para protegernos y prevenir los contagios. La vacunación a lo largo de la historia lleva utilizándose durante muchos años, cientos de años, y ya hemos erradicado la viruela. Estamos muy cerca de erradicar la polio. Lo que necesitamos en este caso es cuanto antes vacunemos a más gente, disminuirán las mutaciones, disminuirán las posibilidades de que tengamos nuevas variantes y que podamos ir poniendo ese cerco, ese acotamiento al virus y, por supuesto, disminuir las hospitalizaciones y las muertes. ¿Yo qué les diría a las personas que no se quieren vacunar? Pues que ya hay millones y millones de personas vacunadas en el mundo, que no se crean que van a ser los primeros, porque Israel fue muy rápido y ya ha vacunado a más del 60% de su población, Estados Unidos va rapidísimo. Que no tengan miedo, que no tengan miedo. Se ha demostrado ya, se hizo un estudio con miles de personas, ahora van millones, se están viendo los efectos de forma muy rápida, se han disminuido las hospitalizaciones y la gravedad y que la ciencia nos va a sacar de esto y es lo que se está demostrando, que la ciencia con las técnicas de detección precoz y con las vacunas vamos a salir no sé cuándo, a veces me preguntan cuándo vamos a salir de esto y nunca me gusta poner una fecha porque eso es imposible, va a depender mucho pues esto de las nuevas variantes que vayan surgiendo, pero lo tenemos ya mucho más fácil. Y si estas vacunas se demostraran que no fueran eficaces frente a nuevas variantes, las vacunas, como ya sabemos cómo hacerlas, sería mucho más rápido. Iríamos mucho más rápido para poder hacerlas. Y las vacunas de RNA, por ejemplo, son bastante sencillas de hacer. Pero bueno, África, como xa comentábamos ao principio, se insiste moito tamén en toda esta pandemia, non todo é coronavirus, nin tampouco na vosa disciplina, non? E creo pois que desde o voso grupo Nocimbio, tamén desde Nano Inmunotech, estades pois nun traballo constante para investigar o potencial pois da inmunoterapia e tamén pois de todo este traballo coa nanotecnoloxía para facer fronte a outras enfermidades e que tamén van a supoñer un cambio de paradigma nos próximos anos para enfermidades pois tais importantes como o cancro, non? Sí, claramente lo que también se ha visto es que se han dejado de lado enfermedades muy graves como es el cáncer y ha habido retrasos en los diagnósticos y otras patologías, por ejemplo, infartos, pues apendicitis que han llegado con peritonitis en los hospitales y que llegan con muchísima mayor gravedad, con muchísimas más lesiones y, por tanto, finalmente van a tener más secuelas, ¿no? Claramente hay otras enfermedades y no todo es COVID, ¿no? Por eso yo también demando que por favor se acabe ya la telemedicina y que vuelva y que se refuerce la primaria para que los médicos puedan volver a ver a los pacientes. Nosotros trabajamos en inmunoterapia, llevamos ya bastantes años trabajando en distintos modelos de vacunas y tenemos ahora mismo un proyecto para trabajar en cáncer de páncreas. Hemos
hace tiempo estuvimos colaborando, diseñando y colaborando con María José Alonso del grupo de la Universidad de Santiago de Compostela en el diseño de nanomateriales para utilizar y activar el sistema inmunitario, pues por ejemplo, para combatir una infección, por ejemplo, hepatitis, o para enfermedades autoinmunes o para el cáncer. Porque los nanomateriales, bueno, pues tienen ciertas ventajas que son de tamaño muy pequeño, le podemos meter cosas en su interior o poner en la superficie. Por ejemplo, las vacunas de RNA de Pfizer y de Moderna lo que utilizan son unas cubiertas de lípidos muy, muy pequeñas y en el interior han metido el RNA para protegerlo con esa cubierta lipídica. Bueno, pues nosotros hacemos cosas parecidas, metemos también RNAs de interferencia o metemos fármacos o ponemos en la superficie péptidos. ¿Esto con qué fin? Pues lo que queremos es manipular el sistema inmunitario. Lo que queremos es activar el sistema inmune para que este sistema mate nuestro propio tumor. Yo te había mandado unas diapositivas, no sé si quieres que veamos la presentación y lo voy comentando. A compartir, eu creo que agora xa podemos velo en pantalla, non sei se o ves, África. Yo sí lo veo. Vale, genial, pois nada, Yo sí lo veo en pequeño, pero sí lo veo. Sí. Sí, vamos a poñelo en maior tamaño e así xa nos vas explicando. Vale. Bueno, aquí lo que quería mostrar no lo veo todavía. Ah, sí, perfecto. Bueno, pues el sistema inmunitario es un sistema que la gente sabe que es un sistema de defensa, ¿no? Que nos ayuda a protegernos de los patógenos. También es el que media el rechazo a los trasplantes. Pero también, por ejemplo, frente a señales de peligro internas, cuando una persona tiene gota, por ejemplo, el ácido úrico que precipita se produce una inflamación en el dedo. Bueno, pues es que el sistema inmunitario también detecta señales de peligro. Pero otra de las cosas que hace es la inmunovigilancia tumoral. Cuando detecta células extrañas, raras, pues nuestro sistema inmunitario lo que hace es destruir, y tenemos células para poder destruir a las células tumorales. En la siguiente diapositiva. Pero otra cosa muy importante es que el sistema inmunitario tiene que ser tolerante a nuestros propios órganos. Debe aceptar pues, todo un conjunto de órganos distintos. Y por otra parte, hay que aceptar, la mujer embarazada pues tiene que aceptar el feto, que tiene la mitad de su código genético procede del padre del niño. También vamos a estar en consonancia y en combinación y con información con la microbiota, y también pues podríamos hacer, por ejemplo, movimientos de un autotrasplante o de piel de una zona a otra, o por ejemplo pues de una pieza dental de un sitio a otro. Y todo esto pues también hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario tiene esa dualidad, en la siguiente diapositiva tiene esa dualidad, y si me pasas la siguiente, tenemos todo un conjunto, y es un sistema muy, muy complejo, donde las células se comunican o bien tocándose muy cerca, se tocan unas a otras, o bien liberando sustancias. Entonces, básicamente, las células del sistema inmunitario funcionan de esta manera, o bien tocándose, o bien lanzan señales de información hacia otras células. A veces pues llaman para que vengan más células, es decir, venid a ayudarme, que tengo aquí patógenos, venid a ayudarme, o ir a un tejido que está inflamado y ir allí a atacarlo, ¿no? ¿Pasas la siguiente? Entonces, ¿cómo podemos nosotros activar el sistema inmunitario si queremos frente a algo, ¿no? Por ejemplo, frente a una infección. Bueno, pues las dos maneras de tener una inmunidad activa es o pasar la infección, pero ya hemos visto que hay enfermedades muy graves que pueden producir muerte y secuelas, como es el caso del coronavirus, ¿no? Si utilizamos una vacuna con elementos del patógeno, lo que hacemos es engañar al sistema inmunitario, esto nos protege y no desarrollamos la enfermedad. ¿Me pasas la siguiente? Esto sería, pues, en el caso de una enfermedad infecciosa.
Pero lo más importante del sistema inmunitario, y que por esto se utilizan las vacunas, es porque en la primera respuesta es una respuesta pequeña y que dura poco tiempo. Si damos una segunda inmunización, la respuesta es más potente y va a durar más. Y en algunos casos pues se necesitan incluso 3 o más dosis para ya tener una respuesta muy potente. Por ejemplo, los niños, la mayor parte de las vacunas que reciben cuando son pequeños suelen ser 3 dosis espaciadas pues con unos meses entre medias. Pasas la siguiente. Pero también podemos tener vacunas para prevenir el cáncer. Hay virus que producen cáncer, por ejemplo, el virus del papiloma. Pues estamos con esta vacuna, lo que hacemos es prevenir el desarrollo de cánceres de útero, de genitales. Con la vacuna del virus de la hepatitis B estamos impidiendo, haciendo una prevención del cáncer de hígado. Y, por ejemplo, se ha visto que también el herpes virus produce cáncer de genitales. Por tanto, una vacuna frente al herpes pues, también tendría esta finalidad de prevención. En la siguiente. Hay otras vacunas terapéuticas que ya mucha gente ha probado, que son las vacunas para la alergia. O sea, por tanto, las vacunas no son solo para enfermedades infecciosas, sino que también nos pueden ayudar a prevenir y, en este caso, a tratar alergias. Por tanto, las vacunas no son solo preventivas, sino también terapéuticas. En la siguiente diapositiva. Y, por supuesto, en el cáncer. ¿Cómo podemos hacer una vacuna terapéutica para el cáncer? Bueno, pues yo tendría que utilizar algo del cáncer, puede ser pues lisados tumorales o un vector viral que lleve proteínas de ese tumor o incluso péptidos del propio tumor. Y preparo una vacuna, habitualmente se añaden adyuvantes o elementos que potencien el sistema inmunitario y lo que queremos es que el propio sistema inmune, en este caso activando unas células que son capaces de matar, son los linfocitos T citotóxicos, nosotros mismos destruimos el tumor. Bueno, pues esto se ha visto que puede ser eficaz. Se han hecho estudios, sobre todo en pacientes con melanoma y con bastante éxito en algunos casos, y hay ya muchos ensayos clínicos trabajando en vacunas terapéuticas. Entonces, una de las cosas que nosotros, ¿me pasas la siguiente? Entonces, nosotros pensamos en un cáncer que, aunque es poco frecuente, es muy letal. Es decir, hay poco número de personas que tenga cáncer de páncreas, pero es uno de los cánceres que más mata si una persona tiene el cáncer de páncreas. Curiosamente, este cáncer tiene unas mutaciones en una proteína, es decir, que tiene una proteína anómala con cambios en esta proteína en una posición muy concreta. ¿Me pasas a la siguiente? Entonces, lo que nosotros pensamos es que, viendo que los tratamientos actuales para el cáncer de páncreas no son eficaces, se utiliza la cirugía, se utiliza la radioterapia y se utilizan fármacos, pero en realidad cuando está en un estadio avanzado, el cáncer de páncreas no resulta muy eficaz ninguno de estos tratamientos. Entonces pensamos, en la siguiente diapositiva, pensamos que solamente una estrategia triple podríamos atacar el cáncer. Entonces pensamos, por una parte, en hacer una vacuna frente al tumor, dirigiéndolo frente a esa proteína que tiene mutada esa proteína KRAS, combinar fármacos nuevos, no probados hasta ahora, y ver si esta combinación pudiera ser eficaz. Y también, utilizando nanomateriales, utilizar el bloqueo de determinadas rutas actuando a nivel genético. Y básicamente esto es lo que estamos haciendo. Intentar, por una parte, hacemos ensayos con las vacunas antitumor. En la siguiente diapositiva, con las vacunas antitumor, lo que hacemos es que hemos diseñado unas nanoestructuras con péptidos mutados de esa proteína, KRAS, y lo que testamos en modelos animales es si esta vacuna es eficaz o no.
Tengo que decir que ahora mismo tenemos el animalario en obras porque tuvimos una desgracia, una rotura de una tubería y se nos rompió completamente el animalario y estamos ahora esperando a que finalice. Y haremos los ensayos de estas vacunas antitumorales cuando tengamos el animalario listo. La siguiente diapositiva. Entonces, la segunda aproximación es los nuevos fármacos, en colaboración con un grupo de química orgánica, también del Centro de Investigaciones Biomédicas, que están desarrollando fármacos para tumores y nosotros lo estamos probando en células pancreáticas y lo hacemos tanto en un formato plano, en 2 dimensiones, como también en un formato tridimensional que se parece más a lo que sería un tumor sólido en el organismo y estudiamos los fármacos sobre células tumorales que están en esta disposición. Y ya por último, la tercera es bloquear el RNA. Esto lo hacemos con liposomas, en el que en el interior se incluyen inhibidores de rutas. Ya hemos hecho estudios en líneas celulares, hemos hecho algunos modelos animales, tenemos que seguir trabajando. Hemos visto disminución del tumor y ahora lo que queremos hacer es, después de que cada uno de estos elementos independientemente se prueben, probar todos de forma conjunta. Y bueno, todo esto es posible gracias a un grupo de investigación. Nosotros estamos trabajando en el Centro de Investigaciones Biomédicas, el CINBio de la Universidad de Vigo, que está considerado como centro de excelencia, es un centro de investigación de excelencia de la Xunta de Galicia, que tiene financiación plurianual por parte de la Xunta. Y gracias a un grupo de investigación, en la siguiente diapositiva, y a financiación obtenida de distintos, tanto nacionales como europeos. Y bueno, pues aquí veis el grupo de personas, algunos ya no están en el grupo, pero bueno, la mayoría de las personas que trabajan en el CINBio en este campo de la nanomedicina pues tan apasionante como el utilizar nanomateriales con distintas finalidades, para vacunas y para curar el cáncer. Muchísimas gracias, África, por esta exposición. La verdad es que ha sido una forma muy interesante de aproximarse a vuestro trabajo y bueno, que supongo que es la pregunta que le ha surgido a alguna gente que seguramente pues esté siguiendo, viendo que esta investigación en vacunas pues contra enfermedades contra el cáncer de páncreas. Supongo que es muy aventurado decirlo, pero no sé si veremos pues en el futuro, en un plazo igual no tan rápido como la vacuna contra el coronavirus, pero sí en un plazo pues más habitual en este tipo de procesos, que la gente se esté vacunando contra distintos tipos de cáncer, como ya se está haciendo ahora con algunos. Hay ya vacunas probándose en cáncer de próstata, en el melanoma que te comentaba, que ha dado buen resultado. Y lo importante es ir buscando elementos que sean típicos del cáncer, que no lo tengan las células normales. Y a veces esa es un poco la dificultad. Entonces ahora se están haciendo muchos estudios también de genómica y de transcriptómica, analizar qué cosas está expresando un determinado tumor. Estaríamos yendo luego a una medicina muy personalizada. Podríamos hacer una vacuna concreta para el tumor de una determinada persona. Ahora mismo se están buscando proteínas que puedan ser conjuntas a muchos tumores de muchos pacientes. Es decir, el cáncer de páncreas en el 90% tienen esta mutación de la proteína KRAS. Entonces, esta vacuna podría utilizarse para todos aquellos que tengan esa proteína mutada, que son la mayoría. Pero en un futuro podría irse a una terapia mucho más personalizada, conociendo el tipo de tumor que tiene un individuo. Y ese es uno de los caminos hacia donde van. Uh-huh. Moi ben. Bueno, África, se che parece xa entramos un pouco na parte final deste encontro. Recordamos unha vez máis pois que as persoas aínda están a tempo, aínda podedes, se vos dades un pouco de presa, pois pode enviar algunha cuestión para África González. Pero mentras imos a responder pois a unha que chegou de Manuel Sánchez Mendoza a través de YouTube,
que pregunta África: cal é a opinión de África sobre a xeración da resposta inmune de memoria a longo prazo polas vacinas de ácidos nucleicos? E outra pregunta fai tamén Manuel: que pensa sobre as vacinas de virus atenuados? Bueno, con respecto a la memoria a largo plazo de las vacunas de ácidos nucleicos, se conoce algo de las vacunas de ADN y normalmente las vacunas de ADN no eran muy potentes, la respuesta inmunitaria. Y bueno, se está probando en distintos modelos, en modelos incluso en peces, y se han probado en distintos modelos animales, y es verdad que la respuesta suele ser más débil. Con las vacunas de RNA, ahora se ha visto que para el virus del SARS la respuesta es muy buena. Ha dado un porcentaje muy alto del 95% de protección, que yo creo que nadie pensaba que iba a dar una eficacia tan alta. Es verdad que no sabemos cuánto va a durar esa protección, pero ese RNA lo que ha hecho es que nuestro organismo produzca la proteína viral y que hagamos respuesta frente a esa proteína viral. Si tenemos las células de memoria, cuando venga el virus nuevamente, esas células se van a expandir y se van a activar mucho más rápidamente. ¿Cuánto dura la memoria de RNA? Pues por ahora no lo sabemos. Los estudios que ha hecho la empresa, sobre todo Pfizer, lo hizo, creo que fueron 3 o 4 meses después de las primeras personas vacunadas, se seguía observando memoria. Con la infección natural se han visto que 8 meses después la gente sigue teniendo memoria tanto de anticuerpos como de linfocitos T. Por tanto, esos son muy buenas noticias. ¿Qué sabemos con la infección natural del otro SARS, del SARS-CoV-1? Pues que 17 años después hay gente que sigue teniendo memoria frente a la infección natural, que es un virus RNA. Por tanto, sí que puede haber una memoria mantenida, por lo menos lo que sabemos de la infección natural. Habrá que esperar a ver estas vacunas de RNA qué va a pasar en el futuro. Sí que es cierto que estamos más acostumbrados a los virus atenuados o virus muertos, y en este caso son los que se han visto que suelen dar una memoria a largo plazo mucho mejor. Por eso, por ejemplo, pues para la vacuna del sarampión, rubéola y parotiditis, pues con solamente 2 dosis es suficiente para tener una protección prácticamente de por vida, y sobre todo en las etapas más importantes, que es en la infancia, cuando pueden dar problemas, por ejemplo, encefalitis con el sarampión. Entonces, es verdad que sabemos que normalmente los virus atenuados o muertos dan una protección de mayor duración, y bueno, con estas vacunas de RNA lo que hay que hacer es esperar a ver cómo responden. Pero desde luego con la infección natural se han visto que puede ser durante bastante tiempo. Y no tenemos que centrarnos solo en los anticuerpos. Mucha gente piensa, es que los anticuerpos desaparecen. No es problema. Yo he podido tener varicela de pequeña, tener muy pocos anticuerpos, pero tengo células de memoria, de forma que si me encuentro de nuevo con el virus de la varicela, rápidamente voy a actuar y no voy a enfermar. Tenemos no solo anticuerpos, tenemos linfocitos T de memoria y linfocitos T y B de memoria capaces de actuar más rápidamente la siguiente vez. O sea que estemos tranquilos, que las vacunas están funcionando y la memoria inmunitaria también. África, tamén hai outra pregunta que pasamos por aquí, pode haber en pantalla. Cal é a mellor maneira de encontrar e previr variantes? Supoño que se refira, pois, lóxicamente, ás variantes do SARS-CoV-2 que tanto deron que falar nos últimos meses. A ver, la mejor manera de prevenir una variante es disminuir los contagios. Las variantes surgen conforme un virus infecta dentro de la célula, al replicarse, introduce errores. En el caso del virus, el SARS-CoV-2 es un RNA grande que tiene cierta capacidad de corrección. Por eso no muta tanto como, por ejemplo, el virus HIV, que es otro virus de RNA. Entonces, para prevenir variantes, lo mejor es evitar contagios. Es decir, lo mejor es cerrar completamente
los contactos entre las personas, de forma que aunque en un organismo se generase esa variante, no hubiera otras personas a las cuales contagiar. La otra opción que tenemos es detectarlo tempranamente. Para la detección hay una manera, con la PCR habitualmente no se detectan las variantes, hay solamente algunas PCRs que pueden encontrar que se pierde una banda y que eso da la pista de que puede haber una mutación en ese punto concreto. Pero habitualmente lo que hay que hacer es secuenciar. España está secuenciando muy poco, comparativamente con otros países europeos. No llegamos no llegamos ni al 1% y hay otros países que están secuenciando más de un 10%. Entonces, ¿qué nos permite secuenciar? Pues detectar tempranamente, aislar a esta persona o a su círculo cercano y de nuevo pues evitar su transmisión. Son las dos únicas maneras que tenemos de, digamos, de prevenir variantes, impedir los contagios y conforme mayor número de personas estén vacunadas, esa va a ser también la manera de frenar. Vamos a ir frenando esos contagios porque el virus, aunque si yo estoy vacunada, aunque me infecte, rápidamente lo voy a destruir. No le voy a dar tiempo a que mute. Por tanto, con la vacunación, cuanto más número de personas estén vacunadas y cuanto antes, disminuiremos mucho el número de variantes. También hay que decir que variantes están surgiendo continuamente. Pero, o sea, un virus, como decían unos investigadores, es una mala noticia recubierta en proteínas, ¿no? Pues esta mala noticia, con esas proteínas en su superficie, estas proteínas pueden cambiar, pero son proteínas grandes y por pequeños cambios que hagan, en general no pasa nada y pueden mutar en muchos sitios. El problema es si mutan en las zonas de reconocimiento del sistema inmunitario. Bueno, pues se ha visto que para todas las variantes, aunque algunos anticuerpos pierdan la eficacia, tenemos los linfocitos T y se ha demostrado que incluso frente a las variantes sudafricana y brasileña, los linfocitos T responden frente a ellos. O que comentabas con isto das variantes África e que se ten falado moito, esa simplificación, non? Moitas veces da resposta inmunitaria do organismo que pode dar lugar a interpretacións erróneas, non? Que isto tamén é importante divulgalo e facerlo ver á poboación. Sí, yo creo que porque inicialmente el Centro Nacional de Microbiología pues se hizo los estudios de seroprevalencia y parecía como que la respuesta inmunitaria era solamente eso. Nosotros ya dijimos desde el primer momento que había que estudiar también la respuesta celular. ¿Qué pasa? Que la respuesta celular es más compleja de estudiar. Se necesitan pues, unas condiciones de laboratorio, cámaras de cultivo especiales, se necesita una infraestructura muchísimo más compleja que los test de seroprevalencia, que es, por ejemplo, pues con una gotita de sangre que se puede saber si una persona tiene IgM, tiene IgG. Esos estudios son importantes para ver un poco cómo ha circulado el virus, ¿no? Alrededor en España. Pero también creó mucha confusión. Y nosotros, o sea, desde la Sociedad Española de Inmunología decíamos, sí, esto hay que intentar simplificarlo lo más posible. Si tú tienes una IgM positiva, estás con una infección reciente o actual. Si tienes IgG, esa infección es pasada y estás protegido. Es tan sencillo como eso. Cuando una persona ya ha desarrollado IgG, es que ya ha habido una activación del sistema inmunitario, ha habido ya generación de memoria, formación también de anticuerpos de otro tipo, como la IgA, que protege mucosas. Y realmente, bueno, el saber si una persona tiene IgM o IgG es muy importante para saber si estás pasando la infección en este momento o en los días anteriores, porque es la primera que aparece tras una infección, o si pasaste la infección y ya estás teniendo una respuesta inmunitaria potente frente al virus.
África, xa estamos na hora de conversa que, bueno, seguro que se fixo corta e que moita xente, pois, lle gustaría seguir escoitando, pero, bueno, xa nos estamos metendo nun tempo bastante amplo. Vamos deixar simplemente espazo para a última pregunta antes de despedirnos. Unha pregunta que tamén podemos ver aquí escrita na pantalla. Se pode comentar algo, África, sobre as características da vacina española, que parece que pode ser moi eficaz. Claro, vacinas españolas agora mesmo hai varias. Non sei se supoño que se referirá a de Mariano Esteban, que é un pouco a que presentou xa os resultados máis avanzados. Non sei se querías facer igual unha lectura concreta ou máis xeral. Sí, bueno, lo que hay que decir es efectivamente vacunas españolas, concretamente, bueno, pues el CSIC fue de los primeros, también un poco por la experiencia que tenía, por ejemplo, el doctor Enjuanes con coronavirus, que lleva más de 20 años trabajando, pues se lanzó a desarrollar una vacuna con un coronavirus atenuado. Esa es la vacuna que podríamos, como antes decía, más experiencia con respecto a virus atenuados que sabemos que tienen muy buena respuesta, ¿no? Que en general son vacunas esterilizantes que dan una protección muy buena. Pero son mucho más difíciles de hacer. Entonces, hay otras vacunas, como es la del doctor Mariano Esteban, que ha utilizado otro vector viral, es diferente al adenovirus, pero sería de alguna forma un poco parecida a la de AstraZeneca, en el que también le han metido secuencias de la proteína de la espícula del virus. Bueno, los resultados han sido muy buenos en modelos animales y se van a iniciar los ensayos clínicos. También hay otras vacunas en el CSIC que se están desarrollando, también vacunas de tipo RNA, y hay grupos de investigación también con financiación para hacer vacunas parecidas a las de Pfizer y Moderna en la Universidad de Santiago, lo tenemos aquí muy, muy cerca. Lo que también tenemos que ver es que tiene que haber una empresa que ayude a desarrollarla, ¿no? En el caso de la vacuna de Mariano Esteban, pues se haría, incluso ya hay un convenio para hacerla aquí en Porriño, ya hay un acuerdo. Por tanto, bueno, pues en cuanto los ensayos clínicos avancen, el problema ahora es que cada vez los ensayos clínicos van a ser más difíciles de hacer, porque tenemos ya mucha población vacunada, ya no se van a poder hacer grupos sin vacunar, grupos control, porque teniendo una vacuna que ya sabes que es eficaz, pues lo que podremos hacer es comparar una vacuna con otra, pero cada vez va a ser más difícil, por tanto, pues hay que darse prisa para poder tener una vacuna o varias vacunas españolas, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos tener vacunas, sobre todo que sean eficaces y duraderas, ¿no? Y yo creo que estas vacunas españolas, la verdad es que tienen muy buena pinta. África, un pouco xa para despedirnos, e eu quería pois facer un pouco unha apelación que xa fixemos pois con outros investigadores cos que falamos as últimas semanas, como Juan Gestal ou Sonia Villapol. A mensaxe que ti como científica lle desexes mandar á sociedade, que un pouco pois está xa moi cansa e pois eso, afrontou un ano moi complicado en diversos aspectos da súa vida por toda esta pandemia. Un pouco unha ventana optimismo. Que mensaxe lle darías a xente para ver pois que estamos un pouco máis preto de que todo isto acabe? Pues mira, hay un lema que me pusieron en un colegio que fui a dar una charla que se llama Immunopower, ¿no? En inglés, del sistema inmunitario, el poder del sistema inmunitario. Nunca antes se había visto a la sociedad tan ávida de conocer el sistema inmunitario, qué es lo que hace, cómo funciona, y con esta pandemia es lo que se ha visto, que verdaderamente la sociedad está ávida en conocerlo. Entonces yo acabaría con mi lema de Immunopower. Con las vacunas lo conseguiremos y con nuestro propio sistema inmunitario. Nuestro propio sistema inmunitario puede atacar al virus. Bueno, pois con esa chamada ao Immunopower, ao noso poder inmunitario, seguro que nos vamos máis fortes despois desta conversa con África González. África, un placer por compartir esta hora de conversa connosco, con Geciencia, co Consorcio Zona Franca de Vigo. E o dito, moitísimas gracias por colaborar connosco.
Muchas gracias a vosotros, a Zona Franca, a ti, Manuel, a Pablo también, que ha estado apoyando, y a todos vosotros. A mí me parece que es una iniciativa muy buena y os deseo mucho éxito. Moitísimas gracias, África. Antes de despedirnos, lembramos que, bueno, este ciclo Vigo Científico vai a ter 3 citas máis, o 23 de marzo é a seguinte, con outra persoa pois tamén moi relevante na cidade, que pois se África nos está axudando co noso sistema inmune, o noso seguinte convidado pois lévanos nada máis e nada menos que fora do noso planeta, non? É Fernando Aguado, responsable da liña estratégica aeroespacial da Universidade de Vigo e, bueno, unha das persoas artífices de que a ciencia galega poña en órbita nanosatélites nos últimos anos. E despois tamén, o 13 de abril, estaremos con Begoña Vila, coa astrofísica, que neste caso está traballando na NASA, e que nos vai a contar seguro que cousas moi interesantes sobre o telescopio no que está traballando, o James Webb, que é o sucesor do Hubble, e que posiblemente a finais deste ano pois emprenda a súa aventura espacial. E despois do espazo ímonos ir hasta o fondo da ría de Vigo, un sitio tamén fascinante que incluso pois inspirou a xente como Jules Verne, e da man de Manuel Garci, biólogo marino e autor de diversos documentais, e que leva pois nada máis e nada menos que 30 anos percorrendo os fondos mariños da ría de Vigo para divulgar a súa riqueza. Esos serán os seguintes encontros de Vigo Científico, que poderes seguir tamén pois a través de Geciencia e as súas diferentes plataformas. África, o dito, moitísimas gracias de novo, un saúdo e moi boa noite. Muy buenas noches. Hasta logo.